Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una figura monumental, Paulo Freire, para entender algo clave. ¿De dónde salieron esas ideas que cambiaron la educación para siempre? ¿Alguna vez nos hemos preguntado esto? Pues no aparecen de la nada. Para Freire sus ideas se cocinaron a fuego lento, en el calor de la vida misma, a través de momentos de decisión, de humildad y sobre todo de mucha lucha. Y bueno, nuestra historia arranca justo ahí, con un Freire muy joven que se topa con una decisión que sin saberlo iba a marcar todo su futuro. Aquí es donde vemos nacer el primer rasgo fundamental de un educador, el compromiso. Imagínense la escena. Freire, recién graduado de abogado, con su título bajo el brazo, toma su primer caso. Su misión, cobrarle una deuda a un joven dentista que apenas estaba empezando, que de verdad le estaba pasando mal para levantar su consultorio. Y es que las palabras del dentista, llenas de sinceridad, pero también de una desesperación total, le pegan durísimo a Freire. De repente, el caso deja de ser un simple trámite legal y se convierte en un drama humano. Y justo en ese instante, ¡pum!, algo hace clic. Freire toma una de esas decisiones que te cambia la vida para siempre. Ahí mismo le dice adiós a la abogacía. Prefiere seguir el camino que le dicta su conciencia. Cuando llega a casa, su esposa Elsa se lo confirma. Y es que esta decisión no era sobre qué carrera elegir, ¿saben? Era algo mucho más profundo. Era un compromiso con la gente. Ser educador, para él, no era un trabajo, era simplemente ser quien ya era. Ok, avancemos unos años. Freire ya está trabajando en servicios sociales, y es aquí donde va a recibir una lección de humildad que se convertiría en una pieza clave, pero clave de verdad, de toda su filosofía. Freire está dando una conferencia muy académica, muy teórica, sobre cómo educar correctamente a los hijos. Se basa en la obra de un psicólogo muy famoso, Jean Piaget, y se lo está explicando a un auditorio lleno de padres y madres de clase trabajadora. Y cuando termina, se levanta un hombre con el cansancio de la vida en el rostro, pero con una mirada muy clara. Con mucha calma le dice a Freire que sus palabras son muy bonitas, pero lo que viene después es una pregunta. Una pregunta simple, pero que lo desarma por completo. Y a partir de esa pregunta, el hombre empieza a describir la distancia enorme, el abismo que existía entre el mundo de Freire y el de ellos, los trabajadores. Y fíjense qué potente esto. El obrero, con una claridad impresionante, le pone enfrente los dos mundos. El de Freire, cómodo, con espacio, con libros, y el de ellos, apretado, agotador, sin recursos. No le estaba atacando, le estaba dando una cátedra. Y con esta frase, ¡wow! Queda clarísimo que lo que hacían los trabajadores no venía de la ignorancia o de la falta de amor. Venía de la lógica aplastante y brutal de su propia vida, de sus circunstancias. Esa noche, Freire entendió algo fundamental. La educación de verdad tiene que empezar por respetar y entender eso que él llamó la lectura del mundo de la otra persona. La humildad, entonces, deja de ser una virtud opcional. Se convierte en una herramienta pedagógica indispensable. Pero a ver, la pedagogía de Freire no solo se nutrió de estas lecciones externas. También se forjó en una lucha muy, muy personal. Una lucha interna que nos revela otro concepto clave, la historicidad. Resulta que durante 7 largos años, a Freire lo invadía de repente una desesperación profundísima, sin explicación aparente. Un sentimiento que llegaba sin avisar y lo desconectaba de todo, un dolor que no entendía de dónde venía. Pero, en lugar de dejarse vencer, ¿qué hizo? Pues lo que mejor sabía hacer, estudiarlo. Se puso a investigar su propio dolor como si fuera un objeto de estudio. Hizo literalmente una arqueología de su sufrimiento para entenderlo. Fue como aplicarse su propia pedagogía a sí mismo. Y así fue como descubrió el origen, la raíz histórica de todo. Su dolor era el eco, el fantasma de un trauma de la infancia. La muerte de su padre en un día de lluvia rodeado de verde y lodo. Ahí estaba la razón de ser de su angustia. Al entender la causa, pudo superarla. Transformó el dolor en conocimiento. Y esta victoria tan personal le enseñó algo universal. Para liberarse de un problema, primero tienes que entender su historia. Se dio cuenta de que este mismo proceso, esta arqueología, se podía usar para que otros entendieran las raíces históricas de su propia opresión. Entonces, ¿cómo unimos todo esto? Su primer caso, la elección del obrero, su lucha personal, no son solo anécdotas, ¿verdad? Son los cimientos, los pilares sobre los que se construye toda su filosofía educativa. De estas experiencias de vida podemos sacar como en un destilado las cualidades de ese sujeto que forma. Primero, el compromiso, esa decisión consciente de estar del lado de la gente. Segundo, la humildad, saber que hay que escuchar la lectura del mundo del otro.
Tercero, la historicidad, esa necesidad de escarbar en el pasado para entender el presente. Y todo esto culmina en la esperanza educada, una esperanza que no es ingenua, sino crítica, que se construye con acción. Y bueno, todas estas ideas, todas estas vivencias, terminaron plasmadas en su obra más importante, Pedagogía del oprimido, que por cierto, escribió en el exilio. Este libro no es pura teoría abstracta, es el reflejo de una vida entera dedicada a aprender. Pero ojo, Freire no era un soñador ingenuo. Él sabía perfectamente que generar conciencia crítica es un paso fundamental, pero que no es suficiente por sí solo para cambiar el mundo. Se necesita también la lucha política. Para Freire, el objetivo final es darle a la gente las herramientas, no solo para que puedan leer su mundo y entenderlo, sino para que tengan la capacidad de reescribirlo. Así que a la pregunta final, ¿puede la educación transformar el mundo por sí sola? La obra de Freire nos deja claro que no puede sola. Pero también nos dice que ninguna transformación de verdad, ninguna que valga la pena, puede ocurrir sin ella. Al final, la educación es eso, la práctica de la libertad. Apenas el primer paso de un camino muy largo.